Hola, hola, mi nombre es Stephanie y este es tu canal Devoradores de Libros. Si has visto los videos anteriores, sabes que estamos aquí porque queremos convertirnos en escritores. Y esta segunda clase será muy provechosa. Conoceremos los 4 puntos de vista que nos ayudarán a narrar nuestras historias. Cuando escribimos una historia en primera persona, esta por lo general será narrada por uno de los personajes principales de la misma. De repente, Juan y María protagonizan una historia romántica y Juan le cuenta al lector cómo hizo para conquistarla. Escribiría más o menos así. Yo estaba enamorado de ella desde que iniciaron las clases y decidí que tendría que ser mi acompañante para el baile de graduación. Por eso le escribí una nota y la puse en su casillero. Me escondí entre los baños del pasillo para poder ver su reacción cuando la encontrara, pero para mi desgracia, se la llevó aún cerrada. A pesar de haber puesto mi nombre al pie de aquella nota, lo cual me llenaba de pavor, el no recibir ninguna respuesta me afectó muchísimo más. Pero decidí sobreponerme y utilizar el tiempo que me quedaba, esos 3 meses que faltaban para el evento, para llenarla de sorpresas y conquistarla. Le dejaba flores, chocolates, muchas cartas y un oso de peluche. Al ver que en todo ese tiempo ella no rechazó ninguno, no lo transfirió a otra persona, ni me lo devolvió, me sentí mucho más esperanzado. Y una semana antes de aquel hermoso baile, fui hasta su casa para hacerle la propuesta final. Si escribimos de esta manera, acercamos mucho más al lector, al protagonista. Él llega a conocer sus sentimientos, sus pensamientos y todos los sucesos más importantes de primera mano. Es un muy buen punto de vista para utilizar cuando escribimos nuestras historias. Lo hace bastante interesante porque entonces cualquier cosa mala que le pueda pasar al protagonista hará que el lector se enoje, lo vea injusto, o sea, va a comenzar a sentir mucho con él porque como es de él mismo que está recibiendo toda la información, se vuelven muy cercanos y querrá defenderlo, hasta se enojará con él por actuar de cierta forma. Estarán muy conectados. Pero no es el único punto de vista. Vamos con el siguiente. El punto de vista de la segunda persona es uno de los menos utilizados en la escritura. No porque sea extremadamente difícil ni es que nunca se haya utilizado. Sí se ha utilizado bastante, pero es uno de los que nos ofrecen menos oportunidades. ¿Por qué? Porque es el tú. Estás convirtiendo al lector en un personaje de la historia. Y eso suele resultar confuso en historias largas. Sirve un poco más para microrelatos o poemas. Les voy a leer un pequeño fragmento de un poema para que puedan entender más o menos cómo se aplica. Antes de que el sol esté arriba, abandonas tu percha y te escondes abajo hacia el océano, montando numerosas olas, volando sin descanso en busca de comida. Aquí, como lector, puedes sentir que tú eres el ave que abandona su árbol para ir al océano en busca de alimento. Te lo está diciendo directamente. Seguimos con el punto de vista de tercera persona. Este sí es uno de los más utilizados a la hora de escribir. Particularmente yo lo utilizo bastante porque te permite utilizar como narrador a uno de los personajes de la historia, que no es uno de los protagonistas, no es uno de los principales, pero que conoce todos los sucesos o la mayoría de ellos. De repente puede ser el mejor amigo del protagonista, que cuenta cómo se dio toda la situación, que todos los eventos de la historia, lo vio todo. Te puede contar sobre los sentimientos del protagonista, sobre sus propios sentimientos, sobre qué decía la gente. Sabe bastante contenido de la información porque está ahí, porque está dentro de la historia, aunque no sea directamente el protagonista. Te puede mostrar muchas partes de ella y es un muy buen punto de vista y no tan difícil de manejar como el de segunda persona, pero es bastante interesante también. Y llegamos al cuarto y último punto de vista, el punto de vista universal, también conocido como narrador omnisciente. En este
la historia es narrada por alguien que está fuera de la historia, que no es ninguno de los personajes, que no está en el lugar, sino que ve toda la escena como si estuviera desde arriba. Entonces nunca va a expresar sus propios sentimientos al respecto. Nunca va a decir sus propios pensamientos. Simplemente va a hablar de las acciones que fueron realizando todos los personajes. Lo conoce todo. Si él está contando, vas a saber todos los detalles porque, a diferencia del de tercera persona, cuando es otro personaje más de la historia, de repente él estaba en un lugar y conoce lo que sucedió en ese lugar, pero no puede saber lo que estaba sucediendo en otro lugar en ese mismo momento. Este cuarto punto de vista te permite acceder a eso, a ver todas las situaciones que se dieron al mismo tiempo en distintos lugares, porque está desde arriba. El narrador está fuera de escena. Ok, ya teniendo definidos los 4 puntos de vista que podemos utilizar, vamos a hablar un poco, y quizás lo más importante, cómo saber identificar cuál es el que le queda mejor a mi historia. Cómo sé elegir cuál es el que yo debo utilizar. Mi consejo personal: escriba un párrafo, hasta una página, pero siquiera un párrafo en los distintos puntos de vista, y que la historia misma te diga cuál le queda mejor. No vayas a detenerte a pensar que el lector lo va a entender mejor si está escrito así, si está escrito así o si está escrito así. Es el que tú sientas que es suyo, que es la identidad de tu idea, de tu historia, que forma parte de ella. ¿Por qué? Porque cuando tú estés seguro en lo que estás escribiendo y en cómo lo estás escribiendo, le transmitirás eso mismo al lector. Si en cambio tú estás dudoso, tú estás escribiendo, por ejemplo, en primera persona, pero en realidad crees que debería estar escrito desde el punto de vista universal, desde alguien que lo pueda ver todo el panorama desde afuera, entonces le vas a transmitir eso mismo a tu escritura, esa misma inseguridad. Y como va a estar escrito de forma insegura, el lector se va a sentir así y quizás no le guste el escrito porque no está bien, porque tú no estabas bien en el momento en el que lo escribiste. Entonces, que estés completamente seguro de que es el que te gusta, que es el que te parece que le queda a la medida a tu historia. Entonces, por ejemplo, si escribimos un párrafo de una historia que diga, primero voy a probar en primera persona. Ok, entonces, mi nombre es Juan, soy el protagonista y voy a escribir lo siguiente. Vivo en un pueblo sin nada de tecnología. Colindamos con un bosque lleno de leyendas y misterios. Mi amigo Roger siempre ha querido visitarlo, pero yo nunca me quise atrever. En el mes de noviembre, sin embargo, una intuición me llevó a ese lugar. No recuerdo ni siquiera cómo llegué ahí, pero cuando menos lo esperaba, estaba adentrándome en aquel mundo totalmente desconocido y escalofriante. Sentía que me miraban desde cada árbol. Tenía miedo, aunque no quería demostrarlo. Aquel día descubrí cosas que nunca olvidaré y que no sé cuándo me atreva a confesar. Ahora escribimos básicamente la misma idea en tercera persona. Y digamos que lo cuenta el otro personaje que mencionó Juan cuando escribió en primera persona, que sería el amigo Roger. Mi amigo Juan y yo vivimos en un pueblo sin nada de tecnología, que colinda con un bosque lleno de mitos y leyendas. Siempre le había dicho que quería ir a recorrerlo, pero él nunca se atrevió. Hoy, a un mes, según él mismo me cuenta, dice que él ya se adentró en aquella masa de misterio. Me contó que cuando estuvo dentro sentía que lo miraban desde todos los rincones, que estaba muy lleno de miedo y de terror, y que descubrió cosas que nunca va a olvidar, que solo hasta hoy se ha atrevido a confesarme. Y ahora nos vamos con
otro punto de vista. Vamos a contar como si la historia la dijera un narrador o iniciante. Juan era un chico muy tímido de un pueblo donde no había nada de tecnología. El pueblo estaba rodeado por un bosque del que se tenían muchos mitos y leyendas. Roger, su mejor amigo, siempre quería estarlo visitando, pero Juan le daba mucho miedo. Sin embargo, las circunstancias de la vida lo llevaron un día hacia las orillas de aquel lugar misterioso y se adentró de él cuando menos lo esperaba y sin previo aviso. En medio de aquel bosque sentía que de todos los árboles emanaban ojos que lo observaban y lo vigilaban. Tenía miedo, caminaba como si quisiera echar a correr hacia atrás, pero lo que le esperaba allí eran cosas que nunca olvidaría y que nunca sabría bien a quién confesar, en quién confiar para decírselo. Un mes más tarde, le estaría contando a su amigo Roger todo lo que vivió aquella terrible noche. Ok, me detuve bastante porque estoy inventando todo esto mientras se los estoy diciendo. Pero, ¿qué pasa? Que creo que es una buena manera de que ustedes vean cómo en distintos puntos de vista narré la misma historia, aunque fuera inventada todo en el momento y me atorara de repente. Pero bueno, la improvisación no es como que lo mío, así como que lo primero que soy una genio, pero bueno, supongo que ya entendieron el punto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escribir un pedazo de su historia en primer punto de vista, tercer punto de vista y punto de vista universal y van a ver con cuál se sienten mejor. Ok, ya con esto claro de cómo saber cuál elegir, vamos a tocar un poquito el punto de si se pueden combinar los puntos de vista. Sí se puede combinar. Se puede combinar porque de repente en la historia tú estás contando como protagonista y le cedes el como primera persona y le cedes el habla a otra persona. O sea, puede que la historia esté contada por dos personas, esté siendo contada por dos personas a la vez. Entonces, cuando hablo de mí misma, hablo en primera persona. Cuando hablo de mi compañero, hablo en tercera persona. Ok, antes de pasar a un ejemplo propio que les traje para condensar todo lo que aprendimos en la clase de hoy, voy a tocar otros punticos que considero importantes. En el video de la semana pasada hablamos de que localizar nuestra historia en un lugar que no conocemos, que no es donde nosotros vivimos, no es favorable, porque nos resta credibilidad. Si no lo conocemos, no podemos describirlo de la mejor manera, le va a quitar riqueza, porque si lo localizamos por el contrario en un lugar que sí conocemos, le va a aportar mucho. Y lo mismo te voy a pedir que hagas con lo de los puntos de vista. No por querer resaltar, no por querer más audiencia, vayas a utilizar un punto de vista complicado. Que si es solo por esa razón, no lo vayas a usar. Si es que tu historia de verdad lo amerita, si se conecta bien con ese punto de vista, bueno, hazlo. Igualmente no te vayas a complicar con poner más de un punto de vista porque te acabo de decir que es posible. Y otra cosa, un puntico que no hablé en el video anterior, pero creo que es importante y por eso lo voy a tocar en este. Es que venimos en la misma tónica. No nos compliquemos con hablar de lugares que no conocemos. No nos compliquemos con utilizar un punto de vista difícil de manejar o utilizar más de un punto de vista. Y no nos compliquemos con las palabras, con el léxico que utilizamos al momento de escribir, y eso es una de las cosas que también nos delatan como escritores noveles. Es querer lucirnos con toda la gramática, con todo lo que sabemos, todo el vocabulario. Queremos poner las palabras más complicadas de la vida, que el lector prácticamente va a tener que leer tu libro con un diccionario al lado porque no tiene la menor idea de qué significarán esas palabras, aunque son en español y aunque están en el diccionario de la Real Academia Española, no son de uso común,
no son de uso ordinario de la calle, entonces eso más bien va a ser incómodo para el lector, estar leyendo un texto que no puede entender con facilidad. Mientras más simple mejor. Habla en un lenguaje simple a tus lectores. Cuéntale la historia como si fueran tus amigos, no como si fueran tu profesor de tesis al que quieres impresionar. Al momento de escribir una historia, aunque nosotros queremos impactar, al momento de llevarla a una editorial, al momento de querer corregirla, incluso queremos impresionar a los lectores para quedarnos con ellos, no es haciéndolo complejo que lo vamos a lograr. Hay momentos en los que de verdad que ponen unas palabras que nadie que no se sepa el diccionario de memoria las conoce. Y el lector de a pie, el joven que va a la librería y te compra el libro, el joven que se mete a Amazon o a Wattpad y te lo descarga o se lo lee, no está buscando palabras complicadas, no está buscando que tú tengas un léxico recontra inteligente. Lo que necesita es una buena historia, que tu historia sea inteligente, no tu léxico. Tu léxico debe ser normal, estudiado, chévere, debe estar organizado, debe estar bien escrito, debe estar bien redactado, deben ser palabras buenas, pero no tiene por qué ser de un erudito del lenguaje. Entonces, por favor, mientras más simple mejor. Dale ese regalo a tus lectores. La calidad no tiene que ver con lo complicado. A veces lo simple es lo de mejor calidad. Si llegamos a la última parte, y en esta parte te voy a leer una historia que yo escribí hace poco tiempo, relativamente. Fue cuando iba empezando el curso después de ver las primeras clases. Me fue muy bien, aprobé, me faltó medio punto para tener la calificación completa y fue porque uno de mis correctores, de las personas que me corrigió, porque esto es corrección entre compañeros, otro estudiante pues, le pareció que quizá no entendía cómo era que esta historia, que es un poco medio de fantasía, podía estar inspirada por algo de la vida real. Pero como hablamos en el video anterior, puedes tomar cualquier cosa para tus ideas. Tus ideas pueden venir de un objeto, de una persona, de una acción que realizaste tú o le viste realizar a otros, de un suceso que te ocurrió en tu vida o en lo de alguna persona cercana. Y lo que yo les dije, que las ideas surgen de tu interior porque aunque pueden estar inspiradas por todos esos puntos diferentes que están en nuestro entorno, depende mucho de cómo la captamos y la reinterpretamos nosotros. Que de repente yo tengo un libro y este libro de tapas amarillas me inspiró algo, pero yo no tengo que literalmente hablar de este libro. O sea, puedo pensar en otro libro o en lo que él me inspiró y de ahí salir. Entonces, para mi historia yo me inspiré en algo de mi vida personal y en algo también de mi país, pero no tenía por qué ser completamente realista ni completamente apegada al suceso que pasó. O sea, yo estoy escribiendo algo de ficción, no algo de no ficción. No es una página que cuenta cómo vi el libro, lo agarré, vi que era de tapas amarillas, tapa dura. No estoy contando cómo me llegó la inspiración. Estoy creando algo a partir de esa inspiración. Y creo que esto nos ayudará a dejar mucho más claro también lo que vimos en el video anterior. Entonces, sin más preámbulos, que ya han sido bastante largos, creo que llevo como 5 minutos en los preámbulos, voy a leerles esta historia. Amor relámpago. Hace casi 10 años, en la joven ciudad de Maracaibo, Dower preparaba una fiesta de cumpleaños para su esposa. Había pedido permiso para faltar a su trabajo. Horneó el pastel, colocó en su vieja radio la música que ella prefería e inundó de celebración cada rincón de su pequeña casa. Se encontraba afinando los últimos detalles cuando de repente empezó a sentirse mareado y perdió el conocimiento. Al escuchar el sonido de un fuerte golpe, Emma se dirigió a su encuentro.
Lo halló en el suelo de su habitación, sufriendo una especie de convulsión. Quiso despertarlo, pero era muy pesado para ella. Lo removió y llamó por su nombre hasta lograr despertarlo. Al abrir sus ojos, Dower parecía confundido. En la visita al médico no se encontró ninguna causa aparente para el suceso. Se recomendó reposo y se ordenó realizar nuevos exámenes. De vuelta en su casa, a solas en su habitación, Dower le confesó a su esposa haber estado en otro lugar durante su desmayo. Se lo describió como un mar de luces centelleantes donde una voz paternal repetía su nombre. Emma no dio crédito a sus palabras en lo absoluto. Con el paso de los días todo parecía volver a la normalidad, pero Dower seguía escuchando esa voz en sus sueños. Una noche, al salir de paseo con su esposa, condujo cerca del puerto. Se detuvo frente al semáforo y mientras esperaban el cambio de luz, observó sobre el lago un grupo de relámpagos que destellaban sin parar. Cuando estaba a punto de avanzar, vio que un hombre de túnica blanca caminaba hacia ellos. Como un sonámbulo, bajó del auto y siguió al sujeto por el malecón. Subió a un bote mientras escuchaba el llamado del cielo, que parecía emanar de los relámpagos. Su esposa, que hasta entonces no creía lo que veía, reaccionó y se acercó corriendo a la orilla. El hombre de la túnica desapareció, pero Dower estaba enfocado en el catatumbo y empezó a remar hacia él. Un cuidador de botes que salió de la nada le aconsejó a Emma despedirse mientras pudiera. Ella lloraba, pero tomó una decisión. Si él aún podía escucharla, iba a pedirle que regresara. Respiró profundamente y entonó un hermoso canto de amor. Su voz retumbaba sobre las olas. Dower la escuchaba muy lejana al principio, pero eso le bastó para despertar de su ensimismamiento y remar de vuelta a su lado. Pasaron varios meses. Dower no mostró mejoría. Aún despierto pasaba de las visiones a la realidad. Ya no podía ni trabajar. Un día inesperado le contó a Emma que había tenido una conversación con la voz de sus sueños. Añadió que la amaba demasiado y que no quería dejarla, pero que tendría que hacerlo. Ella se negaba. No quería despedirse. Le pidió que no dijera nada más. Él la miró con ternura, la besó y le prometió amarla eternamente. Al atardecer, ambos tomaron el auto con dirección al malecón. Dower subió al bote y empezó a remar. Emma lloraba, pero cantó desde la orilla con todas sus fuerzas, desbordando en ellos su alma y su corazón. Dower nunca regresó. Desapareció aquella noche entre las luces que caían del cielo zigzagueantes. Ahora ella solo entona versos sobre su recuerdo y cierra su canción con un hasta luego. Fue una historia un poco triste, pero así fue el evento también que me inspiró a ella. Si pueden observar con detenimiento, tocamos los puntos de la inspiración personal y de la inspiración regional de la locación. Como inspiración personal, está un poco inspirada en la partida de mi padre. Mi papá, él falleció hace casi ya 10 años y mi mamá también es como Emma. Ella siempre quiso que él viviera. Luchamos durante 3 años, pero él sufría de un tumor cerebral y un día le dijo a mi mamá que había hablado con Dios y que ya tenía que irse. Se despidió y después tuvo sus últimas convulsiones y se fue. Se fue al cielo y esto inspiró mucho de la parte de esta historia. Como ven, no es como un libro de no ficción, como un documental en el que les conté exactamente cómo pasaron las cosas de lo de mi papá, pero inspiró parte de esta historia.
El segundo punto es la inspiración regional. Quise combinar esto un poco. Tenía presente algo que me dijeron de que las convulsiones se sienten como si un rayo cayera dentro de la cabeza de una persona. Es como una descarga eléctrica en el cerebro. Y mi papá sufrió muchas convulsiones. Y al pensar en esas descargas eléctricas desde un punto de vista un poco más interesante para la historia, no pude evitar pensar en los relámpagos del Catatumbo de mi ciudad de Maracaibo. Por eso situé allí mi historia en Maracaibo. Lo puse hace 10 años porque hace 10 años falleció mi papá. Y quise verlo así, tuve esta idea de volverla fantasiosa, como si mi papá se hubiese ido hacia el Catatumbo, ¿no? Bueno, no mi papá, un personaje cuya vida está un poco inspirada por la suya. Doward no tenía una enfermedad. Doward simplemente fue llamado por el Catatumbo, fue llamado por esos relámpagos y navegó hasta ellos porque eso era más fuerte que él, y dejó a Emma, que hasta hoy canta sobre su recuerdo. Pero hablé muchas partes de mi ciudad, hablé de Maracaibo, hablé del malecón, que es el puerto que tenemos cerca del centro, y de los relámpagos del Catatumbo. Entonces ahí ya ven, algo de mí está impreso en esta historia, algo de mi ciudad está impreso en esta historia. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el tema como tal del que fue la clase de hoy, y es el punto de vista desde el cual lo escribí. Yo al principio pensé que lo iba a escribir en tercera persona. No quería que lo escribiera en primera persona, ni Doward ni Emma, porque aunque lo intentara, Doward no debería escribir la forma en la que se fue. O sea, él se fue, ¿cómo iba a estar narrándolo? Él desapareció de escena. En todo caso, si lo escribía Emma, iba a ser como muy triste. No me gustaba la idea de que ella estuviera escribiendo, o sea, o mejor dicho, de repente le estuviera contando a otra personaje cómo sucedieron las cosas, como decir a sus hijos, ¿no? O a sus nietos. Es una manera de que... Pero en realidad para mí el protagonista era Doward, y como que el de primera persona no le quedaba bien. Pensé en tercera persona así, como que fuera la mamá, como que fuera Emma, contándole a sus hijos o nietos lo que había pasado con Doward. Y era una idea que en un principio fue la que creí que iba a terminar utilizando. Pero hice lo que les aconsejé, escribí uno o dos párrafos, creo que fueron 2 párrafos que escribí. Lo escribí primero como si la contara Emma a un familiar, a alguien pequeño. Luego la escribí como si fuera uno de los hijos o hijas, como si fuera una hija que contaba lo que le pasó a sus padres. Y por último probé con el punto de vista universal, como que alguien que vio todo lo que pasó desde afuera, que no está involucrado en la historia, pero puede contarlo todo. Y la verdad, así fue como me gustó. Por eso está escrito en ese punto de vista universal de un narrador omnipresente que puede ver todo desde afuera. Ese fue el que elegí, fue el que me convenció, fue la idea que compré cuando la leí. Esa la compré porque me gustó cómo estaba. Entonces ya saben, pueden hacer eso también con sus historias. Prueben, imprégnenle de sus vidas, de su lugar en el mundo, y también sepan escoger su punto de vista, pero no sin probar antes varios de ellos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Pensé que sería más corto, pero en realidad parece que soy muy habladora a veces. Espero que les sirva de mucho lo que aprendimos. Si van a ponerlo en práctica, si van a escribir su propia historia de 400 a 500 palabras, una página,
por favor háganmelo saber en los comentarios y también pueden hacérmelo llegar a mi correo personal porque lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, y también les voy a dejar mi cuenta de Instagram para que puedan seguirme y ver otras cositas que publico ahí que no verán aquí en el canal, pero que pueden ver ahí si lo desean. Entonces, si ustedes me envían la historia que crearon aplicando todo lo que aprendieron en el video anterior y en este, entonces yo me comprometo a leerla, corregirla y dejarle todos mis comentarios constructivos al respecto. Si les gusta lo que estamos haciendo, por favor no se vayan, no den a la X de esta ventanita sin antes dar me gusta, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y compartirlo con otra persona para la cual sea útil toda la información que tenemos en Devoradores de Libros. Por favor no se vayan a ir muy lejos, la próxima semana tendremos contenido realmente bueno y de calidad para ustedes y para mí, cosas que estamos aprendiendo. Seremos los escritores que soñamos ser, lo seremos. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana.